las personas, socios, amigos de Asaja, que estéis participando esta tarde en esta jornada para hablar de un tema de absoluta actualidad, como es la modificación del Estatuto de los Trabajadores y, en definitiva, el tema de la temporalidad, que es algo verdaderamente que nos afecta al mundo rural de una manera mala y agresiva. Nos acompañan hoy para participar en esta conferencia Juan José Álvarez, que es el actual director general de Asaja, experto en relaciones fiscales y laborales de Asaja a nivel nacional y colaborador de Agropopular desde hace 27 años, consejero del Consejo Económico y Social por el sector agrario y además un magnífico malabarista, un mago que hace verdaderas diabluras. Aparte de tener una gran amistad con él, reconocimiento. Nos acompaña también Ana Matorras Díaz Caneja, que es doctora en Derecho y profesora ordinaria de Derecho al Trabajo en la Universidad Pontificia de Comillas. Lleva casi 30 años de actividad docente e investigadora que ha compatibilizado con la condición de consejera del Consejo Económico y Social de España en el periodo 2003-2020 y también desde hace un par de años colabora con Asaja en temas relacionados con las relaciones laborales en el sector agrario y la reforma laboral. Estoy refiriendo a Asaja a nivel nacional. Y por último, a mi derecha está María Dolores Castillo Ramírez, licenciada en Derecho con máster en Abogacía Técnica del Departamento Jurídico Laboral de Asaja en Córdoba. Bueno, pues estas son las espadas que hoy traemos para que consigan explicar todos los matices que tiene esta reforma laboral que prácticamente, si no se aprobó ya, se va a aprobar dentro de instantes. La verdad es que yo la considero como absolutamente dañina. Es fruto tanto de la ignorancia como de la malicia, de la mala fe. Yo creo que es una agresión más a las que nos tiene acostumbrados este gobierno desde distintos departamentos ministeriales, no solamente laboral, sino el Ministerio de Consumo, que empezó con Nutri-Score. Luego, pues, le está dando la lata a los ganaderos con las vacas: no consuma usted carne porque es mala, los animales las maltratan y no se puede tomar eso, como si verdaderamente a la hora del consumidor pudiera distinguir entre una carne u otra. Todas las carnes son buenas en cuanto que tienen todas las bendiciones de la Unión Europea, y con eso lo que inflige es un daño tremendo a lo que es nuestra ganadería y nuestra agricultura. O también el Ministerio de Relaciones, la vicepresidenta del Gobierno, que en fin ya nos tiene acostumbrados también lo mismo a sus disparates, como hace un par de años, el año pasado fue, en la que aconsejaba a la magistratura del trabajo que vigilara a los agricultores toda vez que estaban en un sistema de esclavitud hacia sus trabajadores, de manera que estos los tenían cerrados, no nos dejamos pasar ratos con su familia, en fin, recibían palizas, en fin, todo tipo de disparates se le ocurrían a esta señora que ahora ha inventado esta reforma tan absurda y tan maliciosa. Y por último también, claro, una más, el ministro de Agricultura, que ahora mismo pues le ha ocurrido de una manera igualmente maliciosa lo que es una política agraria común, que él conoce perfectamente la agricultura, todo el que ha sido durante unos pocos de años consejero de Agricultura en la Junta de Andalucía, y pocas cosas se le podrán contar de cuál es el sistema agrario andaluz. Pues al de eso ha aprobado, o va a presentar una reforma agraria, una reforma que probablemente entrará en vigor en los próximos meses, aunque se aplicará desde el año que viene. No podemos decir muchas cosas más de esto, sino que mostrar la preocupación, pues esto hay que sumarle el problema de la meteorología. Yo digo que esta suma de despropósitos con la agricultura no es algo espontáneo que haya surgido de repente, sino que en definitiva es algo, para mí, que viene a arrastrar desde hace muchos años, en las que se pretende dar satisfacción a cosas que en sus días y hace decenas de años no consiguieron. Llámese la reforma agraria del año 36, que ahora a través de la reforma agraria que viene a través de la PAC, que piensan que van a hacer daños a unos, los grandes en perjuicio, en beneficio de los pequeños, se equivocan rotundamente, porque todos los agricultores y ganaderos, todos o casi todos, van a resultar afectados.
El día que los ganaderos y agricultores digan al Ministerio de Agricultura, va a tocha, como el otro día en Lorca, que yo creo que un día llegará, esperemos que no, pero llegará, cuando miren sus ingresos en los bancos y se den cuenta del engaño tan grande que tienen. Pues yo creo que es eso. En fin, por lo que era en tiempos del año 36 los alojados en el campo, yo lo recuerdo no porque lo he vivido, sino por haber comentado, pues ahora lo mismo, es lo que están pretendiendo en un mercado laboral complejo, en el que cada vez hay menos activos y que, por supuesto, se está reduciendo en favor del trabajo cualificado. Bueno, pues esto es lo que tenemos ahora mismo en manos. Lo que tenemos que ver, qué fórmulas conseguiremos hacer, conseguiremos desarrollar con vistas a poder paliar y saltar por encima de esta situación. Malos arreglos yo creo que tienen. En fin, esperemos que un día la cordura pueda sobre todo y en definitiva nos permita realizar la actividad agraria que nosotros todos deseamos. Pues sin más, y con esta pequeña introducción en la que en mi condición de antiguo abogado siempre hay que hablar de los antecedentes históricos para que comprendamos la exposición de motivos, lo que es una norma, eso es lo que he tratado de hacer, que es fruto de la injusticia, yo tengo que decir, de la mala intención y no tanto de ignorancia. Por eso, esperemos que un día, como digo, esto tenga una buena solución y podamos vivir con paz y tranquilidad en el campo y podamos desarrollar nuestras actividades. Por ese motivo, le cedo los trastos a Juan José Álvarez, nuestro querido director general de Asaja Nacional. Juan. Muchas gracias, Ignacio, por tus palabras y por esta introducción. Gracias por la invitación que me habéis hecho aquí en Asaja Córdoba, tanto tú como Rafael Navas, y que lo hago extensivo a toda Asaja Córdoba, por organizar esta jornada que además hoy viene mejor que nunca, viene al hilo, dado que se está debatiendo y se está votando en este momento en el Congreso de Diputados llevar a cabo esta reforma adelante, esta reforma laboral que ha sido negociada con los sindicatos y con la patronal. El título de la jornada de hoy, que dice una nueva reforma laboral a espaldas del campo, esta es la realidad. Todo lo que se está legislando en este momento, tanto en temas laborales como en otros temas, se está haciendo de espaldas al campo. Y esa es la pena y lo vergonzoso en este momento para todos los agricultores y ganaderos. Como todos saben, estamos inmersos en este momento en un periodo de movilizaciones que ya iniciamos en enero del año 2020 y que, por desgracia, con motivo de la pandemia, tuvimos que abandonar estas movilizaciones en el mes de marzo. En aquellos momentos, como todos recordarán, salíamos a la calle reclamando precios justos y medidas que paliaran la situación que teníamos en ese momento. Desde principios del año 2020, incluida la pandemia, hasta el día de hoy, estamos incluso en una situación bastante peor de lo que estábamos en aquel momento. Hemos vuelto a salir a la calle. El movimiento de movilizaciones hemos empezado en el mes de octubre en algunas provincias, noviembre, diciembre, en estos días también. Concretamente, mañana habrá otra movilización aquí en Andalucía, en Sevilla concretamente, y por lo tanto no estamos parando. No estamos parando ¿por qué? Porque hemos vuelto a salir a la calle a reclamar lo que es justo para nosotros. No se trata ya de los precios justos que todos saben que necesitamos en origen, sino que necesitamos medidas concretas para paliar los incrementos de costes que estamos teniendo en el sector, que se han disparado en este último año. Los fertilizantes, los gasóleos, la electricidad. Si efectivamente la electricidad es un incremento para las personas de nuestro país, pues en el campo va a ser más sangrante todavía. Y los abonos, los piensos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya no podemos más, porque habrá muchas explotaciones que no serán viables en el día de mañana. Se está viendo cómo en estos momentos, en concreto en el sector lácteo, llevamos en este último año y medio alrededor de 1/3 de explotaciones que ya se han abandonado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que de verdad el gobierno ponga soluciones sobre la mesa y no ataques como los que estamos sufriendo y que hemos visto en estos días. Hay una ley de cadena alimentaria que se aprobó salió publicada en el mes de diciembre, que fue aprobada también por el Congreso de los Diputados,
que hasta a día de hoy todavía no es efectiva. Nosotros queremos que si verdaderamente hay una ley de cadena alimentaria por la cual no podamos vender nuestros productos por debajo de los costes de producción, que sea de verdad. Que sea de verdad y que sea efectiva. Y que de verdad se pongan en marcha los mecanismos para que se deje de abusar sobre el sector primario que somos nosotros. Pero de momento no vemos que tenga buenos... Yo no le auguro un buen futuro de luego a esta ley de cadena y ojalá me equivoque. Lo que hoy nos trata aquí es la reforma laboral. La reforma laboral es la gota que ha colmado el vaso de todos los problemas que venimos arrastrando en estos últimos tiempos. La reforma laboral que se ha hecho de espaldas al campo. Es cierto que a finales del mes de mayo, principios de junio, desde aquel momento hemos mantenido reuniones desde Asaja Nacional, bien con el Gobierno, bien con la COE y en varios foros, también con nuestras organizaciones miembros, en todo momento consensuando las propuestas que debíamos hacer con respecto a esta reforma laboral. Incluso en el mes de julio participamos en la mesa del diálogo social junto con COE para hacer una propuesta por parte del sector agrario. Después de aquella reunión no nos volvieron a llamar en la mesa del diálogo social. Yo creo que no les gustó la propuesta que Asaja puso sobre la mesa, que iba orientada a mejorar la propuesta que tenía el Gobierno sobre la temporalidad. El Gobierno justifica esta reforma laboral y concretamente lo que nos afecta a nosotros, que es la contratación temporal, argumentando que el campo es el sector que mayor temporalidad tiene. Ayer la ministra, en el Congreso de Diputados, habló de un 57%. Ella sabe que no es un 57%. Lo que pasa es que ayer se creció y dijo unas cifras que no corresponden con la realidad. Estábamos hablando, cuando empezamos las negociaciones, en torno a un 51-52%, y lo que argumentaban es que la Unión Europea había obligado o recomendaba, más que obligar, a España, aunque ellos decían que sí era una obligación, de bajar esa temporalidad a otros parámetros como en otros países de la Unión Europea. Sé que baja la temporalidad, pues también habrá más sectores que tengan temporalidad y que a lo mejor hubiera hecho falta que se hubieran, a lo mejor que les hubieran acercado a ver la temporalidad de otros sectores, pero hemos estado continuamente en el punto de mira nosotros para bajar esta temporalidad. Antes de seguir, sí quiero recordar, y todos lo saben porque lo están sufriendo en los 2 últimos años, por parte de la inspección, continuas inspecciones en las cuales ha habido ya varias transformaciones de contratos eventuales a fijos discontinuos. Por lo tanto, desde hace 2 años hasta el día de hoy, con todas estas inspecciones, algo también se habrá bajado esta eventualidad y temporalidad en el campo. Yo estoy convencido, pero esas cifras todavía no nos las han dicho. Si se trata de bajar la temporalidad o la eventualidad en el sector agrario, la mejor manera sería haber hablado con el sector y por lo menos que le hubiéramos dado toda la información que es la relativa y necesaria para que esta reforma laboral pueda ser efectiva en el campo y no tan dañina como has manifestado tú en la introducción, Ignacio, porque es lo que mucho nos tememos. Nos han encorsetado en una temporalidad con 3 tipos de contratos temporales que luego la profesora Ana Matorras nos va a exponer con más detenimiento, y lo único que nos han dejado para poder contratar a los trabajadores van a ser una bolsa de 90 días a lo largo del año que no se puede hacer de forma continuada y además en los cuales tenemos que hacer una previsión el año anterior, en el último trimestre, de los trabajos a realizar de esos 90 días en las explotaciones. Por muchas previsiones que queramos hacer de esos 90 días del año siguiente, el campo no tiene techo. No sabemos qué va a pasar, si va a haber inundaciones, pedrisco, sequía, lo que sea. O sea, nosotros no tenemos para hacer un saneamiento ganadero, para lo que sea, no tenemos esa previsión concreta de esos 90 días. Eso ya se lo manifestamos tanto a la ministra en las primeras reuniones que tuvimos, en la cual también estuvo el presidente de Asaja, que yo acompañé, luego con el secretario de Estado y con la directora general de Trabajo, y se lo hemos dicho por activa y por pasiva, que el campo tiene
unas características especiales. Y por lo tanto, todos sabemos que la actividad agraria va unida y está intrínseca la temporalidad, que eso lo sabe y lo conoce todo el mundo, pero menos el gobierno. Parece ser que estos no conocen que en el campo haya esa temporalidad y esta eventualidad. Y lo que nos han dejado es, aparte de estos 90 días, pues irnos al artículo 16.1, que es la modificación que nos han dicho que lo que tenemos que hacer es trabajadores fijos y continuos para los trabajos estacionales. Una aberración por todo lo que significa. Significa, desde la convicción y los estudios que hemos realizado, porque es así, va a generar incrementos de costes, va a complicar la gestión de la contratación, va a haber muchas más cargas, va a desincentivar contratar. Por lo tanto, se va a destruir empleo en el campo, se va a destruir empleo. ¿Qué quieren? ¿Que cambiemos también los cultivos para adaptar ahora la mano de obra? ¿Quieren que mecanicemos el campo? ¿Pretenden eso? Si pretenden eso o pretenden que hagamos fijos y continuos a todos los trabajadores o fijos, esa no es la solución. Por lo tanto, nosotros consideramos que si bien se aprueba esta tarde, a nuestro pesar, esta reforma, lo que nosotros decimos es que haya en algún momento, por parte del Gobierno, que considere alguna disposición adicional, algún real decreto, alguna norma que haga que el campo tenga una solución en sus modelos de contrataciones temporales. Por lo tanto, no nos vamos a conformar tal y como está en este momento la reforma con estos 90 días y con lo que ellos nos han propuesto. Trabajaremos y lucharemos, que no nos queda otra, porque así lo estamos haciendo y lo venimos haciendo durante los últimos meses, para que tengamos una situación adecuada a la realidad del sector. Por otro lado, ayer en la defensa que hacía la ministra en el Congreso de los Diputados, ha ido por las redes y también en las noticias, en los telediarios, en las noticias de los informativos, la ministra dijo otra de las aberraciones a los cuales, por desgracia, pues ya nos están acostumbrando esto al gobierno, pero que es que en el campo la temporalidad es lo mismo que la precariedad. Es tremendo que confunda lo que es eventualidad con precariedad. Si precariedad llama a la ministra a que los trabajos en el campo son, en las campañas, algunos son trabajos de forma intermitente, que son de forma de campañas, que son tipos de campañas agrícolas y que no son trabajos continuos a lo largo de todo el año, pues eso no es una precariedad. De hecho, no significa que sea lesivo o que sea abusivo para los trabajadores del campo, o si no, que les pregunten a los trabajadores que están trabajando en nuestras explotaciones. Están bajo los parámetros y la negociación de los convenios colectivos que negociamos en las provincias con los representantes suyos, que son los sindicatos. Por lo tanto, la precariedad en el campo no es lo mismo que la eventualidad y temporalidad. Y esto es por desconocimiento de este gobierno, que no conoce lo que es el campo, desde luego, del Ministerio de Trabajo. Yo no me quiero alargar mucho porque lo más interesante va a ser la exposición de desarrollo de la reforma, que nos puede hablar ahora a continuación la profesora Ana Matorras. Y luego también habrá un turno de intervenciones y de preguntas que también puede ser un debate interesante. Otra de las cosas que sí quería dejar sobre la mesa es que nos dan 90 días y desde otros foros y desde otras normativas de inmigración, los consejos que hemos tenido siempre para contratar a los trabajadores en origen, dado que la mano de obra que tenemos en nuestras explotaciones y en muchas provincias es mucha mano de obra que viene de terceros países y está contratada en origen, lo que siempre se nos ha recomendado es contratar no como mínimo 120 días. Por lo tanto, si ahora nos dan 90 días y nos aconsejan que contratemos 120 días a los trabajadores que vienen de fuera, pues algo choca. Por lo tanto, hay que dar una solución que sea urgente, igual que han tenido prisa en aprobar esta reforma, porque yo creo que, aparte de lo que dicen y justifiquen que es bueno para poner en marcha y bajar esta temporalidad que les obligaba a la Unión Europea y que les recomendaba, lo que estaba detrás de todo esto y lo que está detrás de todo esto es la llegada de los fondos europeos, de los cuales el sector agrario se va a llevar una 99 parte de todos los fondos que van a venir a nuestro país.
Desde luego, si esos fondos europeos van a ayudar al campo, no creo que nos ayuden mucho, porque además a lo que viene destinado no van a ser al agricultor y al ganadero precisamente. Y ya para terminar, como he comenzado con los incrementos de costes que estamos sufriendo, solamente recordar lo que son costes sociales y laborales en los 3 últimos años. Hemos tenido subidas continuas del salario mínimo interprofesional de los trabajadores de nuestras explotaciones, acompañadas de las subidas de las cotizaciones de la seguridad social, que han supuesto ya, en lo que llevamos en estos 3 años, en torno a un 31,5%. La reforma laboral va a incrementar estos costes. Digan lo que digan algunos especialistas, que esta tarde yo he tenido en la radio una intervención de un especialista que ha entrado de Cataluña, llamado profesor de Derecho, que no tenía ni idea porque no conocía tampoco el campo, y ha dicho que esto no tiene ningún coste. Yo creo que tendría que acercarse de verdad y preguntar al campo de lo que significa esto. Y luego también tenemos en ciernes, por si fuera poco, el proyecto de una reforma del régimen de autónomos, que tal y como está diseñada en este momento, va a ser otro batacazo para el campo. A mí me gustaría dar noticias mejores y más buenas. Y con otras de mis aficiones y profesiones de ilusionista me gustaría ilusionarlos. Pero en este momento lo que tenemos sobre la mesa es pues esta triste reforma laboral que ojalá en algún momento de verdad se pueda poner el gobierno las pilas y en estos días nos llamaran pues para llevar a cabo las propuestas que nosotros necesitamos en materia de contratación para el campo. Y eso es todo por mi parte en este momento. Y si os parece, damos la palabra a... Muchas gracias, Juan. Como ilusionista, sería una prueba en la cual desaparecer la vicepresidencia del gobierno. Sería de enterarse. Ya son milagros. Son milagros. Sí. Muy bien, bueno, pues Ana, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero quiero expresar mi satisfacción de poder estar hoy compartiendo con ustedes unos minutos de reflexión y debate y planteamiento de cuestiones prácticas sobre esta reforma laboral. Es una reforma laboral que efectivamente pues, se ha hecho de espaldas al campo, no porque faltaran debates y discusiones ni propuestas desde Asaja para tratar de evitar pues, esos aspectos más lesivos que encierra esta reforma. Pero bueno, más allá de las valoraciones que quepa hacer de esta reforma, bueno, pues lo que nos trae hoy aquí, especialmente, al menos en lo que a mi intervención se refiere, es tratar de clarificar algunos aspectos de carácter más técnico y que a ustedes les preocupan en su práctica diaria de gestión de la mano de obra en las explotaciones, de manera que, bueno, pues saber cómo afrontar esta reforma que, bueno, pues entró en vigor de manera inmediata, se ha dado un periodo de carencia de vacatio legis, como se dice, cortísimo. Me informan y les informo ya a ustedes por si no han tenido ocasión todavía, que ya se ha aprobado la reforma y ha sido pues un apretado resultado de 175 votos a favor, 174 votos en contra. Luego una reforma exitosa, como se puede ver por este resultado de la votación. Pero bueno, la tenemos convalidada y por lo tanto pues ya no hay duda de que hay que seguir adelante con ella en los términos que estaba planteada. Creo que efectivamente bueno, lo que corresponde ahora para aprovechar el tiempo lo mejor posible es dar unas pequeñas pinceladas de algunos aspectos más críticos que yo he seleccionado y luego abrir paso a las preguntas para que sea verdaderamente provechosa la sesión, sin perjuicio de que bueno, pues estamos trabajando en la elaboración de un estudio o un informe ya más en profundidad, donde abordaremos las cuestiones ya más específicas que plantea esta reforma. Ya ha expuesto Juanjo un poco cuáles son las características de este empleo agrario que ustedes conocen mejor que nadie también y que justifican el que se demande un régimen de contratación adaptado a la singularidad del campo. Por lo tanto, no me detengo en eso. Pero sí que quería
bueno, pues hacer referencia a que el modelo que ha estado funcionando es un modelo que que trae su origen en la vieja ordenanza laboral del campo y que ha sido traspuesto después, pues con las adaptaciones necesarias a los distintos convenios provinciales. Y el convenio de la provincia de Córdoba, del campo, pues no ha sido menos. Es verdad que jurisprudencia relativamente reciente del Tribunal Supremo ha puesto en cuestión algunas figuras contractuales, no del convenio de Córdoba, sino de la negociación colectiva del sector, y que figuras que tenían una gran raigambre y que tenían además el apoyo sindical, porque si no, no estarían en la negociación colectiva, pues luego se han considerado incompatibles con el marco legal. Pero esa no es la cuestión que nos trae aquí. Yo trato de dar unas pinceladas sobre qué significa la reforma en materia de contratación, y a la luz de las previsiones del convenio colectivo de Córdoba, pues ya veo algunas cuestiones que habría que tener en cuenta y que habrá que sentarse a renegociar para que el convenio colectivo realmente pues sea la hoja de ruta para la contratación en el sector, porque ahora mismo ya sus contenidos no son aplicables en los términos en los que están previstos. Estamos ahora en ese periodo transitorio, la reforma entra en vigor el 31 de diciembre, pero dando un periodo de 3 meses hasta el 30 de marzo para una adaptación un poco suave, más suave, donde bueno, pues se permite el que se celebren contratos bajo el viejo régimen legal y en lo que sea compatible con él, en lo que digan los convenios colectivos, pero con unos nuevos techos temporales de que ningún contrato temporal de los celebrados a partir del 1 de enero va a poder durar más de 6 meses. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, el convenio colectivo de Córdoba, por lo que yo he visto, bueno, diferenciaba el contrato para obra o servicio determinado, que trataba de ser la cobertura para trabajos de temporada o campaña determinada, y no había particulares especificaciones, con lo cual podía durar lo que durase antes, con el generoso límite de los 3 años que marcaba la ley. Ahora ya tenemos encima el techo de los 6 meses, además de los límites que resulten de la propia causa de este tipo de contrato. El contrato eventual para contrataciones circunstanciales se preveía sin ninguna particularidad en cuanto a la duración máxima, con lo cual podía durar hasta 6 meses, ¿no? Entonces, esos 2 contratos subsisten temporalmente hasta el 30 de marzo, se podrán celebrar en cualquier momento, hasta el 30 de marzo incluido, pero como máximo van a poder durar 6 meses. Y los contratos nuevos que se celebren a partir del 31 de marzo ya tienen que estar acomodados al nuevo marco legal. Hay otra cosa en el convenio de Córdoba que estaba concebida para el viejo régimen, que era pues, la posibilidad de consolidar la condición de fijo discontinuo cuando un mismo trabajador temporal repetía en sucesivas campañas. Esta regla, en la medida en que no es incompatible con la ley, sigue jugando. Por lo tanto, puede haber conversiones que sean forzadas, ya incluso en estos meses, porque sigue jugando. O sea, todo lo que esté establecido en el convenio colectivo que sea más beneficioso, aunque se negociara bajo los presupuestos en un marco normativo anterior, mientras el convenio colectivo no se ha denunciado y se abra un proceso de renegociación y se llega a un acuerdo en términos distintos, sigue aplicando. O sea que tenemos, por un lado, el nuevo marco legal con este periodo transitorio y, por otro lado, esa regla especial. Lo que no se recoge en el convenio son reglas especiales para garantizar la conversión de trabajadores eventuales o de trabajadores fijos discontinuos en fijos ordinarios, ¿no? Porque no hay que olvidar que todo esto se mueve en 2 bloques. Los contratos fijos, que pueden ser fijos ordinarios o fijos discontinuos. Y luego en los contratos temporales, antes teníamos el de obra o servicio determinado, el eventual por circunstancias de la producción y el de interinidad. Y junto a ellos los formativos, bajo el nuevo marco legal, como ya saben, porque los medios se han hartado de dar avanzadillas y descripciones del nuevo modelo, ya desaparece el contrato de obra o servicio determinado. A partir del 31 de marzo ya no se puede celebrar ni con cobertura en el convenio ni sin ella un contrato para obra o servicio determinado, ha dejado de existir como tal.
y tenemos ahora un contrato eventual que presenta dos modalidades, digamos, por simplificarlo, la larga y la corta, pero las dos actúan bajo escenarios diferentes, bajo presupuestos causales diferentes y con límites en cuanto a su duración muy diferentes. El viejo contrato de interinidad se reformula, se renombra, ahora se llama contrato de sustitución y se abre paso a un nuevo espacio, que es el de las reducciones de jornada, pero a efectos del campo no veo yo especial interés. Entonces, como vemos, el modelo cambia radicalmente. El convenio de la provincia de Córdoba, que ha sido un poco la hoja de ruta normativa más apegada al sector en la provincia, pues pierde efectividad en los términos que he indicado, y la reforma, pues con independencia de lo que voy a decir ahora respecto de estas figuras nuevas, quiero hacer, bueno, pues especial alusión a algunas cuestiones, un poco andando en lo que decía Juanjo, ¿no? ¿Qué hace la reforma? Pues dice, la contratación indefinida va a ser la regla general, pero lo va a ser, además, en términos maximalistas, no es que antes no lo fuera. Ahora lo que hay que hacer es buscarse el hueco, si es que lo hay, para hacer contratación temporal. En caso de no encontrarlo, las únicas opciones son o la contratación fija ordinaria o la fija discontinua. Lo que no conviene es arriesgar, o sea, si no hay un hueco claro y bien atado desde el marco normativo, no conviene arriesgar, porque una de las cosas más importantes que ha hecho la reforma es que ha endurecido en términos casi abrumadores o agobiantes el régimen sancionador. Antes, cuando se inspeccionara una empresa, se detectaba que incurría en contratación temporal irregular, daba igual cuál fuera el número de trabajadores respecto a los cuales se cometieran esas infracciones, que la multa se calculaba con independencia de ello. Ahora las multas van a ser por cada contrato temporal irregular suscrito y además se han elevado las cuantías. Y estamos hablando de que por cada contrato temporal irregular que hagamos podemos tener que hacer frente a una sanción de entre 1.000 y 10.000 euros. No pongáis al riesgo. O sea, entonces, al margen de lo que es inevitable ya, resultante del nuevo marco normativo y que hay que adaptarse, hay que aceptar el cambio cultural y demás, es que yo creo que no se puede aconsejar a ninguna empresa en zonas de riesgo que arriesgue haciendo contrato temporal. Es mucho más barato el hacer un contrato bajo la modalidad de fijo discontinuo, que algo más flexible que el fijo ordinario ya es, y en su caso extinguir al terminar la campaña, con el riesgo de que esto pues suponga, aún haciendo las cosas bien, o sea, estamos hablando de que antes hacíamos un contrato temporal y la terminación del contrato no era con coste cero. Había que pagar una indemnización equivalente a 12 días de salario por cada año de servicio. Si vamos a la contratación fija discontinua, como es un fijo, la indemnización, cuando la empresa extinga, porque por causas objetivas, causas organizativas o productivas, la indemnización legal mínima ya tiene un importe calculado sobre la base de 20 días de salario por año de servicio. O sea, que saltamos de 12 a 20. Cuando no esté muy claro que haya razones verdaderamente objetivas más allá de la pura y simple conveniencia o interés empresarial, hay alto riesgo de que eso se declare improcedente, con lo cual saltaríamos ya a 33 días de salario por año de servicio. Ciertamente, si la campaña es corta, el coste no es muy alto. Entonces, entre ponerse en la zona de riesgo de una multa de entre 1.000 y 10.000 euros y a lo mejor pagar una indemnización en estos términos cuando se trate de poner punto final a la relación, pues hay diferencia. Entonces, se ha dicho que el hacer fijos discontinuos ofrece tal flexibilidad a las empresas que no hay por qué preocuparse. Y dicen, hasta si me apuras, yo he oído decir, pues supone un abaratamiento, porque tú antes terminabas un contrato temporal y en la liquidación final pagabas una indemnización equivalente a 12 días de salario por año de servicio. Ahora, contratas al fijo discontinuo, finaliza la campaña y como sigue en plantilla, no se lleva indemnización por terminación. Aunque luego a la larga, la indemnización es la propia no de un contrato temporal de 12 días años, sino, como he dicho, 20 o 33 días por año, según lo que es. Entonces, dice, bueno, pues
algunos dicen, es que la bolsa, esa fantasma o esa bolsa a lo mejor inabarcable, no manejable de fijos discontinuos que en algunas explotaciones de una cierta dimensión y complejidad se pueda generar, al final se deshace por sí misma porque por las propias dinámicas de la mano de obra del campo, de la mano de obra en el ámbito rural y demás, que bueno, pues expresarlo gráficamente, bueno, pues mantiene una menor fidelidad en el sentido de que están más abiertos al pluriempleo, incluso en distintas localidades, en distintas comunidades autónomas, no les importa alternar a lo mejor entre el campo y la construcción si surge una oportunidad. Entonces, en ese sentido, pues acusa una menor fidelidad, pues dice, la propia bolsa se va a ir deshaciendo porque el fijo discontinuo va a ir cayendo, con lo cual te has quitado la indemnización por terminación del contrato temporal y luego la indemnización por terminación del fijo discontinuo, porque si el fijo discontinuo te deja, entonces no tienes que pagar una indemnización, ¿no? Pero es una visión muy parcial, muy fragmentaria o no fragmentada, es de un aspecto solamente de la relación, el que acabo de comentar. Supone un encarecimiento, lo miremos por donde lo miremos, en múltiples dimensiones, unas más visibles y otras menos, y en términos de costes directos y en términos de costes indirectos. De entrada, bueno, pues lo que va a suponer el alargamiento de la relación, el mantenimiento de esa vinculación viva, es que se incrementan para la empresa el riesgo de que acontezcan situaciones personales o familiares en las que generan costes directos bajo la forma de permisos, bajo la forma de compromisos de previsión social complementaria. No es lo mismo contratar a un eventual, tenerlo un tiempo, que el cauce baja y que en su caso en otro momento pueda estar disponible y lo vuelvo a contratar, entonces donde digamos que se presentan menos situaciones de riesgo de inactividad con coste para la empresa. No es lo mismo eso que tener ya a un fijo discontinuo a las espaldas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es preocupante lo que significa, yo creo que en esto ha faltado perspectiva en la negociación o visión. En términos de gestión supone un coste tremendo. Y en la medida en que el titular de la explotación no quiera asumir ese coste en términos de gestión, tendrá que acudir a gestorías o a empresas de trabajo temporal que le auxilien en esto, y todo esto cuesta dinero. O sea que hay un coste indirecto claro en esta línea, ¿no? Y hay aspectos que no están bien resueltos en la norma, que, bueno, pues en algunos foros de debate hemos escuchado pues algunas recomendaciones para estar seguros, para tener la tranquilidad de que no puede haber problemas luego, pues como el hecho de que si tú celebras un contrato de trabajo fijo discontinuo, donde antes podías hacer un eventual, entonces al trabajador debéis advertirle de que cuando termine la campaña en la que participa o la actividad intermitente en la que participa, el contrato entra en un periodo de tiempo muerto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues se ha oído aconsejar que cada vez que se hace un llamamiento al fijo discontinuo, que está llamado, va a ser llamado sucesivamente y a estar alternando periodos de trabajo efectivo con periodos de inactividad, cuando le hago el llamamiento, le tengo que decir, al menos de manera estimada, para qué le estoy llamando, cuánto tiempo va a estar, qué número de horas va a trabajar, hacer una estimación de cuál va a ser la carga de trabajo en términos de extensión temporal y de duración de la jornada, pero ya preavisarle de que de seguido entra el contrato en una situación de suspensión por causas empresariales. Yo creo que aquí no, y la jurisprudencia andaba en esa línea. No hay formalidad ni preaviso de entrada en situación de ERTE, ni que tramitar un ERTE para dar cobertura a esa situación de inactividad, porque va de suyo, es intrínseca a lo que es un contrato fijo discontinuo. La causa legal de suspensión por causas empresariales está concebida en lógica de relaciones que se prolongan en el tiempo sin esta intermitencia o esta alternancia de trabajo efectivo e inactividad. Y para ellas, cuando sobrevenidamente, valga la redundancia, un periodo de inactividad, pues sí que hay que articular un mecanismo especial, pero si el trabajador va a entrar en periodo de inactividad
y esto es lo natural, en los ritmos no hay que hacer nada, pero incluso cuando estamos hablando, por ejemplo, he generado en los 2 últimos años una bolsa de fijos discontinuos para mis campañas de 100 trabajadores y este año solo voy a necesitar a 80 de los 100 que tengo en la bolsa. Yo llamo a los 80 que necesito. Con los otros 20 restantes, ¿qué hago? Hombre, sería una deferencia, aunque la ley no lo impone, el comunicarles que no hay trabajo para ellos en ese año y que si acaso pues se contará con ellos en otras ocasiones. Pero la ley esto no lo impone. Otra cosa es que lo imponga el convenio colectivo o que la empresa se lo autoimponga. Pero digo, simplemente con no llamar estamos en la lógica de la contratación fija discontinua. Lo que no podemos es crear trabajo donde no lo hay ni activar mecanismos que están previstos para cubrir situaciones de inactividad donde estaba previsto que la hubiera, porque en un fijo discontinuo hay incertidumbre cuando va ligado a una actividad estacional dependiente de ciclos naturales, dependiendo de condiciones meteorológicas y demás. Tú no puedes ajustar milimétricamente el volumen de mano de obra que manejas. Bueno, pues por ahí yo veo grandes problemas. Hay una cuestión que preocupa y bastante, que es cómo se van a calcular las indemnizaciones por terminación de los contratos fijos discontinuos. Esto es otro de los grandes problemas que plantea o dudas que plantea la reforma. Posiblemente con la redacción tan compleja que trae la norma, pues cada uno estaba pensando en una cosa diferente, cada uno de los negociadores. Lo que parece claro es que no tiene sentido y que sí que tiene recorrido la vieja jurisprudencia, y no tan vieja, vamos, en virtud de la cual hay que distinguir lo que es antigüedad de tiempo de servicios. Y entonces las indemnizaciones irían ajustadas a lo que es el tiempo real de servicios, no al tiempo total de vinculación. De modo que si en el tiempo que has estado vinculado como fijo discontinuo, que has estado 3 años, has trabajado 40 días es el tiempo que debería razonablemente computarse efectos indemnizatorios. Igual hay cuestiones concretas que se plantean luego en el debate y que no en el momento en el que pues podemos extendernos más o entrar en discusión si les parece. Decía, voy a consumir 5 minutos más del tiempo de la jornada, pues sobre todo para que haya ocasión de que se planteen preguntas. Y entonces en este tiempo, pues quería subrayar que en lo que son las grandes directrices de la reforma en materia de contratación, pues se le ha dado mucha bombo a que pues se endurecen notablemente el régimen de cotización, se encarece. Y cuando se trata de contratos de duración corta para la tranquilidad del sector, es uno de los sectores que está exceptuado de la aplicación de esta forma. Pero lo que sí que, y en eso voy a consumir los últimos 5 minutos, es importante resaltar, es que dentro de esos contratos por circunstancias de la producción, lo que era el viejo eventual, ahora renombrado así, decía, la reforma lo que hace es distinguir 2 grandes figuras, digamos, el eventual largo y el eventual corto, por simplificar. El eventual largo no se me ocurre ni un solo escenario en el que tenga recorrido en el marco de la actividad agraria. Primero porque requiere, legalmente se requiere para poder acudir válidamente a esta figura, lo que se requiere es que que estemos ante un incremento ocasional e imprevisible de la actividad. Entonces, todo lo que va ligado a las decisiones del titular de la explotación para tratar de tener una mejor producción, ya deja de ser imprevisible, que es lo que exige la ley. O sea, si en un momento dado decido aumentar la producción para atender un pico en la demanda de mis productos y lo puedo planificar porque he recibido un encargo de algún sector hostelero, por ejemplo, de algún establecimiento de hostelería,
pues ya no es imprevisible, aunque pueda ser ocasional. Y luego, todo lo que sean oscilaciones ligadas a lo que es la actividad normal de la empresa, que me generan la necesidad de un refuerzo de mano de obra, tampoco tendrían cabida en el marco de este contrato eventual largo, porque la ley se cuida muy mucho de decir que este tipo de contrato no se puede utilizar cuando estemos ante actividad que encaje en la figura del fijo discontinuo. Entonces, todo lo que es estacional, de temporada, intermitente, discontinuo, aunque no pueda programar con certeza ni medir con certeza los tiempos de actividad y los tiempos y cuándo se van a producir, pues todo eso va al fijo discontinuo y no tendría recorrido aquí. Entonces, si yo decido aumentar la producción ya entro en la actividad que es estacional, pues aumento la extensión del olivar, entonces voy a tener más labor que hacer, pues entra dentro de lo que es en la actividad estacional. Si resulta que viene un año bueno y tengo más producción, tampoco puedo ir por aquí. Y la otra variante, el contrato eventual, y con 2 o 3 consideraciones sobre esta figura, ya abro paso al turno de preguntas. Bueno, tenéis que intervenir todavía desde Córdoba. El problema que plantea el eventual corto es que, aunque se ha dado por sentado, incluso nosotros hemos dado por sentado que tiene aplicabilidad, en el marco de las campañas hay un término en la redacción última del texto normativo que está publicado en el BOE. Hay una expresión que nos preocupa porque hemos pensado que están bien cubiertas las actividades de campañas cortas, pero la ley no deja esto tan claro. Lo que se dice legalmente es que las empresas pueden formalizar contratos por circunstancias de la producción para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada en los términos previstos en este párrafo. Entonces, es esa expresión, la ocasionalidad, esa exigencia de ocasionalidad la que nos preocupa, porque si mi campaña es corta, pero no es ocasional porque es recurrente, entonces estaría en el marco del fijo discontinuo. Aunque es verdad que en los trabajos de la mesa del diálogo social y en las conversaciones que hemos tenido con el Ministerio, siempre se nos trasladó el mensaje de que las campañas cortas estarían cubiertas por esta vía. Entonces, no que podamos contratar a un trabajador hasta el límite de 90 días. O sea, el planteamiento es muy distinto. Como pues, se decía en las reuniones de trabajo que hemos tenido, es una ventana a la contratación. O sea, lo que se le da a las empresas, y esto debe quedar claro, es la posibilidad de coger el calendario y señalar en el calendario 90 días que van a estar cubiertos por contratación temporal. ¿De acuerdo? Entonces, son 90 días por empresa, no por trabajador, que es una pregunta que de manera recurrente yo he oído que se iba planteando. Es una ventana de contratación. Cogemos calendario y decimos, pues mi actividad temporal se concentra en los meses de mayo, junio y luego septiembre. Pues ahí, en mayo, junio. Y en septiembre la ley me permite celebrar contratos de duración limitada en el tiempo para cubrir estas actividades de duración reducida. No es que yo pueda en esos 3 meses carta blanca para hacer contratos temporales, en mayo contrato a uno 80 días, en junio a otro, no. Son 90 días por empresa, ¿de acuerdo? Entonces, esa de la ocasionalidad nos preocupa. Y entonces parece carta blanca o barra libre para contratar temporalmente, pero sin salirse de esos días. Entonces, en el campo, y con esto termino, esto puede plantear especiales problemas porque al estar tan expuestos a factores meteorológicos que pueden jugar pues malas pasadas, no podemos ajustar la producción para estar dentro de los 90 días, ¿no? Entonces, puede que sea necesario
irse más allá de lo que sea ese arco temporal de 90 días o esos 90 días que hayamos marcado en el calendario. Y entonces, ¿qué pasa? Pues la ley no lo ha previsto. Pero yo puedo haber contratado a uno sin haber consumido los 90 días para 10 días, pero luego tener que tenerlo vinculado durante más tiempo hasta que acabe la campaña, se pueda acabar por circunstancias meteorológicas. La ley lo que nos dice es que si nos salimos de los límites, hemos visto, el primer eventual no tiene recorrido y el segundo está muy encorsetado. Si necesito, porque he calculado mal, más de 90 días, ya tengo que asumirlo. Esperemos que se entienda razonable como fijo discontinuo, pero la ley no deja claro esto. O sea, todo contrato irregular que hagamos, dice la ley, se transforma en fijo, no dice fijo discontinuo. Entonces, esto es otro de los aspectos críticos. Bueno, tenemos un montón de cuestiones que quisiéramos poder abordar para clarificar, bueno, aspectos oscuros, pero ya he consumido demasiado tiempo y entonces... Muy bien, muchas gracias. Interesantísimo. María Dolores. Bueno, yo como resumen a lo ya expuesto por Ana, la máxima preocupación que nos plantea aquí en Asaja es sobre todo el tema de la contratación laboral a raíz de la reforma. Yo voy a dar una breve pincelada de los contratos que ahora mismo vamos a utilizar a partir de la reforma. El contrato indefinido no sufre modificaciones con esta reforma, ya que el fin de la misma es el promocionar esta contratación fija discontinua. Con la modificación ya del artículo 15 se crea una presunción de que los contratos son por celebrados para carácter fijo. Solo por causas excepcionales, como son las circunstancias de la producción o la sustitución de una persona trabajadora que tenga reserva de puesto de trabajo, es cuando vamos a utilizar esta contratación de duración determinada. Por lo tanto, en cuanto a los contratos temporales, el que veníamos utilizando era el de contrato de obra o servicio. Este contrato desaparece. Se va a utilizar, el que estamos utilizando ahora mismo, va a tener hasta la vigencia del 21 de marzo, que es cuando entra en vigor estas modificaciones, pues van a seguirse por la legislación anterior, pero siempre con el límite máximo de los 6 meses. Otro de los contratos que veníamos utilizando era el de las circunstancias de la producción. Como bien ha explicado Ana, pues hay 2 tipos solamente y con muchos duros límites en cuanto a la duración máxima de los contratos. El de circunstancias de la producción, el largo, como ha indicado Ana, que es por incrementos ocasionales e imprevisibles, va a tener poco recorrido en el campo, pues tanto la actividad como las necesidades de mano de obra son esencialmente de carácter estacional y entonces se va a ir más a la figura del fijo discontinuo. El otro tipo de contrato de circunstancias de la producción por incremento ocasional y previsible, pues servirá para trabajo agrario pero de corta duración. Pues este contrato solo se puede utilizar durante 90 días que no sean continuados, entonces lo vemos más para actividad cinegética, tratamientos fitosanitarios o cualquier trabajo pero que sea de corta duración. Y entonces la figura que más se va a utilizar a raíz de la reforma y que va a sustituir a estos contratos que tradicionalmente veníamos utilizando de carácter determinado, pues va a ser la figura del fijo discontinuo. Esta figura del fijo discontinuo se va a utilizar para cubrir las necesidades, como indica la ley, de naturaleza estacional y la productiva de temporada. Este contrato fijo discontinuo se puede utilizar tanto a base mensual como a base diaria, pero sin que perdáis de vista de que se trata un fijo a todos los efectos y que, aunque solo se preste para servicios de campaña agrícola. Y ya por último, para no alargar mucho más, bueno, resumir que los contratos hemos utilizado el fijo discontinuo y ocasionalmente el de circunstancias de la producción, pero solo para trabajo de corta duración. Por último, recordaros, como ha dicho Ana, los incumplimientos de estas normas que regulan la contratación temporal, pues llevará consigo
que el trabajador sea considerado indefinido, no habla de fijo discontinuo y que las multas que va a tener que hacer frente la empresa también se han endurecido mucho, no solo en la cuantía, sino también que anteriormente era por empresa y ahora se va a hacer por cada trabajador. Entonces ya sabéis que cualquier modificación que se pueda hacer de esto lo iremos comunicando tanto en los boletines como en las revistas de Asaja y es mejor pasar el turno de preguntas y ya sabéis que cualquier duda de un caso específico pues estamos aquí en Asaja Córdoba para resolver y estudiar ese caso en concreto. Muchas gracias, Dolores. Bueno, tenemos una serie de preguntas y yo le voy a pasar y el que de vosotros las contestas la castigamos. Bueno, me ha pasado, Juanjo, una información de que la reforma ha salido adelante gracias, al parecer, Un voto erróneo. Sí. a un voto erróneo de un diputado del Partido Popular, con lo que le damos la enhorabuena por tener esa lista tan buena. Esperemos que las próximas elecciones equipo que también no se presente. Bueno, el contrato de la producción previsible se dice que se puede utilizar un máximo de 90 días. Estos días se entienden por trabajador o bien por la empresa. ¿Qué ocurrirá si se pasa de los 90 días? ¿De qué manera llevarán las empresas el control de estos días? Bueno, es un tema que yo había lanzado ya en mi intervención. Como decía, lo que se hace es abrir la posibilidad a las empresas para que dentro de cada año natural elijan 90 días en los que van a tener trabajadores contratados temporalmente. Entonces es un límite que juega por empresa, no por trabajador. Aunque, lógicamente, si juega por empresa, también le afecta al trabajador. Pero hay un detalle que incorpora el detalle normativo, que incorpora la nueva legislación, que es que, como esta fórmula está concebida para trabajos de duración reducida, se cuida de recordar que los 90 días no se pueden utilizar de manera continuada. ¿Qué es lo que se trata de evitar? Pues que las empresas elijan los 3 meses, a lo mejor lo que más les conviene, y durante esos 3 meses hagan contratos temporales a mansalva. Entonces, como decía, son días fijos donde se puede contratar temporalmente, sin salirse de esos días. O sea, que digamos, el periodo del año invadido por contratos temporales tiene ese máximo de 90 días, pero se dice, los 90 días no se pueden utilizar por las empresas de manera continuada. O sea, que olvidémonos de que coja y diga, pues mira, mi actividad se concentra y donde tengo un repunte de necesidad de mano de obra es mayo, junio y julio, o junio, julio y agosto, o julio, agosto y septiembre. Y ahí contrato a muchos temporales porque la ley no me pone límites. No. Entonces, lo que tiene que hacer la empresa es, a vista de pájaro de lo que es el año natural, ver dónde se concentran esas necesidades de trabajos ocasionales y de duración reducida. O sea, para que se den todas las circunstancias que marca la ley, que estoy segura que tanto la inspección como los tribunales van a aplicar milimétricamente o incluso yendo más allá de lo que es la letra de la ley. Como nos hablamos de eso, el contrato es irregular y como el contrato sea irregular, hacemos un fijo más. Como la ley no dice fijo discontinuo, tenemos el riesgo de que nos lo hagan fijo. Con lo cual, la única salida es largarlo. Porque largarlo lo digo con términos respetuosos. Porque, claro, lo que la ley debería haber, ya que ha potenciado tanto el fijo discontinuo, debería haber previsto que en los casos de contratación temporal irregular el contrato se transforma o se considera fijo o fijo discontinuo según cuáles sean las características de la actividad empresarial y de la actividad en la que participaba el trabajador, porque lo que no podemos hacer es pintar trabajo donde no lo hay, porque el contrato fijo ordinario tiene sentido cuando
hay garantías, o sea, no hay esa alternancia de periodos de actividad y periodos de inactividad. Luego, si se pasa 90 días, La ley no distingue. Yo creo que razonablemente debiera prosperar la interpretación de que si estamos ante un eventual irregular o nos hemos pasado de los 90 días, irregular porque por la causa no encaja, irregular porque la empresa marcó más de 90 días, irregular porque le han hecho al trabajador contrato de 90 días por una mala interpretación de la ley, da igual cuál sea el escenario. Si realmente no estás en condiciones de darle más trabajo más allá de lo que sea actividad de campaña, pues le podrás reconocer como fijo de campaña. O sea, fijo discontinuo, pero no como fijo ordinario y darle ocupación en tu explotación que no tienes. Para el que recoge la aceituna podrá estar cuando haya aceituna que recoger, pero solo faltaba que por una irregularidad, por una aplicación o planificación no milimétrica, tengas que asumir un trabajador al que darle ocupación continuada que no eres capaz de generar. Pues la reforma, yo la crítica que hago es que se vende mucho en el sentido de que va a suponer la estabilización, la mejora de la calidad en el empleo, pero si lo que hacemos es llevar viejos contratos eventuales a fijos discontinuos, ni creamos actividad empresarial, ni creamos actividad laboral, ni mejoramos salarios, ni mejoramos las cotizaciones en los términos que sería deseable, con lo cual el beneficio más allá del cambio en las cifras y la mejora de la tasa de temporalidad, yo no acabo de verlo. No acabo de verlo. Y más en un ámbito donde a los propios trabajadores no les interesa, en muchos casos, ni siquiera el acceso a la condición de fijo discontinuo, porque por el momento no está solucionado el tema de compatibilidad de ciertas ayudas sociales con la condición de contratado fijo discontinuo. Y la ley no da elección. A partir de ahora, todo lo que hagas de campaña, salvo que quepa ahí en esos 90 días, tiene que ir al fijo discontinuo. O sea, que están en juego las ayudas. Pero además por otras muchas razones, porque no me interesa como mucho, y puede no interesar sencillamente el tener ese nivel de compromiso y tener más libertad de contratar. Sí, es lo que... Muchas gracias. Bueno, una tercera pregunta. ¿Un trabajador puede tener más de un contrato fijo discontinuo con varias empresas? ¿Qué situaciones se pueden crear y cómo se solucionan? A ver, por supuesto que sí. De la misma forma que podía ir enlazando o simultaneando, según los casos y circunstancias de oportunidades de empleo, varios contratos eventuales, ahora todo lo que antes era eventual y ahora debe ser fijo discontinuo, pues lo va a poder tener. Entonces puede estar pluriempleado en la condición de fijo discontinuo. ¿Cuál va a ser el problema que se va a plantear? Pues que se le van a poder solapar los llamamientos de unas empresas y otras. Entonces, en algún momento, en alguna empresa podrá causar baja por no haber atendido un llamamiento, lo cual, bueno, pues puede suponer un perjuicio, teniendo en cuenta las dificultades que hay para encontrar mano de obra disponible, a lo mejor a efectos prácticos en un sector como este no representa un problema de cara al trabajador. Desde luego, de cara a las empresas, no plantea más problema que el hecho de que, claro, el fijo discontinuo lo rechaza la mano de obra agraria porque genera más compromiso. Entonces, te comprometes con varios y además estar disponible cada vez que te hagan un llamamiento. Si desatiendes uno, pues te pueden extinguir, pero si hay dificultades para encontrar mano de obra, a lo mejor no lo dejas caer al trabajador y prefieres seguir teniéndolo en bolsa para poder, dejas que corra el turno. O sea que aquí es importante tener en cuenta que la ley no ha regulado el tema de los llamamientos como debiera y genera mucha inseguridad jurídica. Lo que está claro es que si el trabajador, por no haber dado facilidades para su localización, ha cambiado de domicilio, ha cambiado de móvil, ha cambiado del medio de comunicación con la empresa y no se lo ha comunicado, cuando la empresa va a llamarle al sitio inadecuado porque no conoce el nuevo, porque el trabajador no se lo ha comunicado, pues nada más se le puede exigir a la empresa. Debería prescindir de ese trabajador, pero debiera hacerlo con cautelas, con forma escrita, con medios de comunicación fehacientes, etcétera. O sea, dar por sentado que si yo llamo no me responde el trabajador, ya el contrato se extingue automáticamente, es algo que es arriesgado jurídicamente. Y bueno, creo que me he desviado un poco en la respuesta y he entrado en otra cuestión. Pueden ser fijos discontinuos, sí.
Puede ser Para más empresas. Las para respuestas- más empresas. Es que sí, que Además, se también podían plantear. había base diaria en algunas empresas, incluso se pueden solapar en dos empresas a la vez la misma campaña, porque pueden estar unos días con uno y otros días con otro. En vez de ya base Está mensual. anunciada la reforma en materia de seguridad social aplicable al fijo discontinuo, porque ahora se potencia tanto y va a dar lugar a situaciones tan novedosas que la legislación no es capaz de absorber y además resulta inadecuada, ¿no? O sea que más allá de hacer compatibles seguramente los subsidios, pues Más preguntas. Hay una que nos hacen también, interpreto, trasloca esto a las empresas de servicios y verdaderamente cada vez están más activas y más presentes en la agricultura. Yo creo que el problema se traspasa o la situación se traspasa a las empresas de servicios, ¿no? a ver, las empresas de servicios tienen un serio problema también ante esta reforma laboral en lo concerniente a las fórmulas y formas de contratación y a la reducción del campo de la contratación temporal. Entonces, efectivamente, muchas empresas agrarias están optando, en lugar de por la contratación directa de trabajadores, por ponerse en manos de empresas especializadas que les envían al personal con todo el conocimiento y que se ocupan de hacer el servicio. Pues para ellas la reforma ha sido dura y va a suponer un encarecimiento de costes. Encarecimiento de costes que van a trasladar directamente al sector. O sea que el sector agrario, en la medida en que es dependiente de estas empresas especializadas que son víctimas de la reforma y soportan costes, pues al final le van a repercutir el coste. Eso es evidente y además hay algo que, bueno, lo hablábamos en el rato que hemos tenido de debate antes del inicio de esta jornada, que no hay que pasar por alto que las empresas de servicios no son empresas agrarias, con lo cual, bueno, pues tienen unos costes añadidos que no tienen las empresas agrarias cuando contratan directamente, porque ya de entrada no son de aplicación en materia de cotización, las reglas más beneficiosas del sistema especial del trabajo por cuenta ajena agrario, pero es que además hay un aspecto de la reforma que no es de aplicación al campo, que es el encarecimiento del coste de cotización en los contratos de duración más corta. Entonces, en las empresas agrarias no lo soportan, pero en las empresas especializadas que colaboran con empresas agrarias sí lo van a soportar y no lo van a asumir internamente, sino que lo van a repercutir. Con lo cual, más costes para el sector. Bueno, otra pregunta. Yo creo que está todavía, pero en fin, conviene marcarlo. ¿Es obligatorio indicar en el llamamiento un fijo discontinuo la fecha de finalización? Si la respuesta es afirmativa, ¿se puede finalizar el llamamiento antes de la fecha indicada de terminación? Lo que exige la ley es que se haga una estimación, una indicación expresa en el contrato que debe seguir un modelo oficial en forma escrita, que se haga expresa concreción de lo que es la duración estimada del contrato y de la extensión temporal de la jornada. En el campo, pues por lo que decía, por esa sujeción o acción de factores meteorológicos, la normativa de jornadas especiales ya contempla un régimen flexible que permite jugar con la jornada en términos más generosos que lo que es el régimen general. Esto en los contratos fijos discontinuos lo arrastramos, pero es que el fijo discontinuo además, vamos a ver, no es una figura nueva ni es una figura que se vaya a introducir ahora por primera vez en el sector. O sea que la ley peca por defecto de regulación y lo que está es muy a expensas de lo que se marque en la negociación colectiva, pero en la formalización lo que hace falta es hacer una indicación sobre la duración estimada del contrato y de la jornada. Si luego hay que hacer ajustes, pues habrá que hacerlos. Y ya está. Esto es la encadenación de contratos, ¿no? Sí. En la bolsa de 90 días, para contratación eventuales, ¿se puede contratar a un mismo trabajador en distintos tramos? Sí, ¿O se considera eso encadenación de contratos los 90 días
¿Son naturales o reales trabajados? A ver, podemos contratar, haciendo uso de esa bolsa de 90 días por año, podemos contratar varias veces al mismo trabajador, efectivamente. La segunda parte de la... si son jornadas reales o días naturales. La ley no lo especifica y lo que en su momento pues tuvimos ocasión de hablar en estos encuentros en el Ministerio, lo planteamos y pues la clase nos dijo que jornadas reales. Yo, sin embargo, me temo que en la aplicación y teniendo en cuenta lo que ha sido la formulación legal final, es que van a ser 90 días, 90 días naturales que tú marcas en el año y dentro de los cuales pueden tener recorrido contratos temporales. Pero son 90 días naturales. De todas maneras, sí, bueno, habrá también lo que... Porque es que inicialmente se habló y luego se reconfiguró en el marco de las negociaciones. Se estaba pensando en un eventual donde el límite de días fuera por trabajador, no por empresa. Entonces, el problema es que la formulación final arrastra un poco de lo que era la concepción inicial a un modelo que es totalmente distinto. Y por eso, en algunos aspectos, es aparentemente contradictorio. Entonces, yo no creo que esté pensando el legislador en que los negociadores del acuerdo del que trae su origen este Real Decreto Ley, no creo que estuvieran pensando en que se marcaran días de trabajo efectivo, Claro. entre otras cosas porque es una norma general que está pensada para todos los sectores menos para el campo, que es al que se le ha dejado de lado. Y ahí el tema de jornadas reales, días naturales, fuera del campo no tiene el juego que tiene. Otra. Esto se refiere a los mayores de 52 años y pueden compatibilizar esa situación con la condición de fijo discontinuo. Hasta el momento era incompatible la percepción de esos subsidios especiales con la condición de fijo discontinuo, pero el Real Decreto Ley anuncia que se aprobará una reforma sobre la protección asistencial del fijo discontinuo. Ahora lo que hace falta es que se cumpla con ese compromiso, que no deja de ser un compromiso y una llamada en blanco a que se legisle en la materia. Nadie dice que para hacerlo compatible, pero previsiblemente esa previsión legal... Si era para permitirle un acceso a los subsidios de desempleo igual que el resto de los trabajadores del régimen general. Sí, eso hubo incompatible. Solo hubo una circunstancia excepcional durante la pandemia. Sí. ¿Os acordáis? Sí. Que pusieron esa compatibilidad, explorar el subsidio para poder seguir trabajando, ¿no? Porque ante la falta de mano de obra que teníamos, el Ministerio fue lo que hizo, pero eso fue muy puntual. Pero aquí la cuestión es Sí. si el fijo o sea, estos subsidios estaban concebidos para trabajos de temporada o eventuales. Sí. Entonces, en la que era la condición de fijo discontinuo significaba que ya no se cumplían los presupuestos. Sí, entonces, hay una misteriosa, gráficamente, previsión en el Real Decreto Ley que habla de que se va a reordenar la protección asistencial del fijo discontinuo. Pienso yo que eso encubre el propósito de hacerlo compatible, porque si yo ahora esfuerzo a que todos los que eran eventuales sean fijos discontinuos, les dejo sin cobertura del subsidio. Hubo en una de las mesas que estuvimos reunidos con el secretario de Estado y la directora general, hubo una pregunta que fue la pregunta del millón, que se preguntó qué iba a pasar con las prestaciones, por ejemplo, de la EPSA, que estaba destinado a los eventuales agrarios y desaparecía la eventualidad. ¿Qué iba a pasar con el sistema? Entonces, bueno, pues ellos dijeron que tenían que dar también una vuelta a todo el sistema de subsidios. Yo creo que eso va a ser lo siguiente que Pero
¿no? ¿Lo van a quitar? No. Lo siguiente que legislará. Ah, que legislará. Legislará en cada zarán, digo. Sí, pero también iban a legislar sobre la cotización en la contratación a tiempo parcial en el sector agrario. Y no han hecho nada. Esa es otra de las cosas que también hemos planteado en la negociación. Es el tema de la cotización en la parcialidad de los trabajos. Es decir, nosotros seguimos cotizando por toda la jornada y no por las horas que venga la explotación. O sea, que somos el sector que seguimos así. O sea, que son las cosas que planteamos. No, eso, antes cuando estaba ligado trabajo y seguridad social lo llevamos, pero ahora no, ahora trabajo solamente en seguridad social, seguridad social ahora están otras cosas, ¿no? Es otra cosa. Mira, No. para calcular la eternización de 20 días, ¿hay que tener en cuenta todos los periodos de alta o solo la suma de las jornadas reales trabajadas? Es el tiempo de vinculación, no las jornadas reales trabajadas. Por lo tanto, si ha estado con contrato durante 15 días, aunque solo haya trabajado 13, son 15 días. Si al dar de baja un fijo discontinuo con la clave 94, determinación de trabajos, y cuando lo vuelva a llamar no acude, ¿cuándo cambia en la seguridad social la clave de la baja a baja voluntaria? Eso ya es una cuestión técnica. Es que si no acude, al final tú le tienes que hacer un llamamiento diciéndole que se tiene que reincorporar. En ese caso se le dará de alta y se le dará de baja voluntaria. Aquí viene también una situación que yo creo que hemos comentado. ¿Cómo se hace un llamamiento fehaciente? Y si lo rechazan, me lo tienen que hacer por escrito. ¿Cómo se produce o se prevé que se puede producir esa relación entre el empresario y el trabajador fijo discontinuo? De una manera que dé tranquilidad al empresario. A ver, en la ley está prácticamente desregulado y de alguna forma, pues entonces hay una llamada a que sea el convenio colectivo el que concrete con más precisión qué trámites y que además hay que cumplimentar y que contemple lo suyo sería que contemplara los escenarios, las distintas alternativas de escenario que se pueden plantear. Lo que dice la ley es, mediante convenio colectivo o en su defecto acuerdo de empresa, se establecerán los criterios objetivos y formales por los que debe regirse el llamamiento a las personas fijas discontinuas. O sea, llamada a la negociación colectiva, pero en previsión de que el convenio colectivo no lo regule o incluso que lo regule, pero fijar un poco los límites, dice, para que haya unas ciertas garantías, dice, en todo caso, el llamamiento deberá realizarse por escrito o por otro medio que permita dejar constancia de la debida notificación a la persona interesada con las indicaciones precisas de las condiciones de su incorporación y con una antelación adecuada. Es tan etéreo y tan indeterminado que produce bastante vértigo en términos jurídicos. Yo, desde luego, lo que aconsejo es a que pues, utilicen lo que son los medios fehacientes que se utilizan para comunicar un despido en una relación por tiempo indefinido. Pues claro, bueno, pero es que eso es desconocer la realidad del campo, porque dependemos mucho de mano de obra extranjera, hay mucha contratación en origen. Bueno, ya al empresario tú no le puedes pedir en el sector agrario y menos en el marco de una contratación fija discontinua, que además puede depender incluso de movimientos migratorios y demás, no le puedes exigir que haga un seguimiento de los cambios de domicilio o cambio del sistema de comunicación o teléfono o número de teléfono que utiliza el trabajador en general. Y aquí también es responsabilidad del trabajador en notificarle a la empresa los cambios de domicilio o de teléfono, si ese es un medio de localización válido, aceptado por el trabajador, es el responsable de comunicar los cambios. Entonces, la empresa, si tú no lo comunicas, el trabajador cambia y no lo comunica, ha actuado regularmente dirigiéndose al viejo domicilio, pero entonces tendrá que utilizar un burofax o medios fehacientes como los que se utilizan para eso. Lo que yo no haría sería tampoco confiarme demasiado, en el sentido siguiente. Yo tengo este teléfono, le mando un WhatsApp o un SMS o tengo esta dirección de correo electrónico y mando un mensaje ahí. Y si no me ha contestado en 15 días, le doy de baja porque doy por sentado que
doy por sentado que no está interesado. Eso es arriesgado porque puede que haya alguna causa justificada, alguna incidencia de tipo técnico, una situación de infortunio de no sé cuántos. Entonces, hay que hacer como en general, pues ante ese silencio del trabajador, volver a lanzar otra comunicación diciendo ante esa a la desatención en el tiempo estipulado, si en las próximas 48 horas no recibo tal, doy por sentado que Muy fácil todo. esto. Pero no es... Yo creo que cuando entre a partir de ahora un trabajo en una empresa para ese tipo de condición laboral, yo creo que el empresario deberá tomar nota bien de la dirección y los datos del trabajador y que los firme el trabajador y utilizar ese procedimiento el que le facilite. Pero por otra parte, yo mucho me temo también que este va a ser un marco que puede ser utilizado por los sindicatos con vistas a tener controlados más trabajadores que formen parte de los sindicatos. Yo creo que si actúan cucamente, yo creo que será... Yo quería hacer un comentario al respecto a la dimensión sindical de esta reforma, pero antes, en el tema de los llamamientos. La empresa no es responsable de saber cuándo y a dónde cambia de domicilio el trabajador. Es más, no puede hacer un seguimiento de esto, porque se hace un seguimiento de su vida personal. O sea, y con el tema del teléfono y las cuentas de correo tampoco puede hacer un seguimiento, porque está todo el tema de la protección de datos. O sea, no puede rastrear ni siquiera Entonces, es responsabilidad del trabajador el proporcionar datos sobre los posibles cambios. Y luego, respecto de lo que comentabas, de que los sindicatos esperan obtener de aquí pues un retorno, está clarísimo. Este cambio cultural que imponen, este cambio en las dinámicas de contratación, o sea, la transformación masiva de viejos contratos eventuales en fijos discontinuos, lo que significa es, mientras no cambien las reglas sobre cómputo de trabajadores a efectos de la designación de la representación laboral colectiva, significa que donde haya un trabajador fijo discontinuo, aunque trabaje 15 días, debe computar un trabajador más. Entonces se van a sobredimensionar las plantillas de forma que en empresas pequeñas en las que antes no tenían ni siquiera plantilla suficiente para contar con representación, ya la va a haber, porque cada fijo discontinuo computa y computaba como un trabajador más. Entonces, antes los eventuales, que eran, bueno, pues había un número importante en el sector, los eventuales computaban totalizando los días trabajados por los distintos eventuales y cada 200 días trabajados o fracción computaban como un trabajador más. Con lo cual, si tú tenías muchos eventuales que trabajaban 15 días, pues todos esos trabajadores no computaban cada uno como un trabajador más, sino que sumabas y a lo mejor había 5 trabajadores que en total habían trabajado los 200 días, pues computabas uno. Y ahora computas 5. O sea que se sobredimensiona la plantilla y eso abre paso a elecciones de representantes unitarios donde antes no las había y en empresas medianas y grandes donde se funciona con un comité de empresa, o sea, más delegados de personal o comités de empresa más grandes. Pues muchísimas gracias a todos. La verdad es que yo sacaría como conclusiones que los expertos en derecho laboral vais a tener un futuro amplísimo. Yo creo que vais a estar por encima de los despachos mercantiles, sociales, porque realmente está claro que no está claro del todo. Está claro, hay que conocerlo y es muy difícil. Muchas gracias a todos. Gracias.